Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ en YouTube y nuestro otro canal UNBJ Televisión, las iniciales U, una, N, nueva, B de vida y J de Jesucristo, Una Nueva Vida Jesucristo. Bienvenidos a todos y a todas las nuevas suscriptoras y suscriptores que llegan a nuestros canales. Gracias por seguirnos, por darle me gusta, like, suscribirte y compartir estas predicaciones muy especialmente dirigidas a el espíritu, el alma y el cuerpo de las personas para entrar a lo profundo y escudriñar la palabra de Dios. Yo soy Patti Ramos, más conocida como Claudia de Colombia. Estoy aquí para enseñarte la palabra de Dios. Y les recuerdo que nuestro ministerio está proyectando hace muchos años la palabra de Dios y ha sido un ministerio que ha llevado a muchas almas al reconocimiento de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Soy teoterapeuta, conferencista, predicadora de la palabra profética y hoy con este mensaje que sé que le va a ayudar a muchas personas a entender el camino de la palabra de Dios en cuanto a qué precio se tiene que pagar a nivel ministerial o por servir a Dios. El tema de hoy que nos ocupa, el título es El precio del ministerio. Vamos a hablar acerca de las aflicciones, de las tribulaciones, de las pruebas y de todo lo que tenemos que enfrentar nosotros los que le servimos a nuestro Señor Jesucristo en cualquier llamado en el cual Él nos haya puesto. Todo en la vida tiene un precio. Ustedes saben que nada es gratis. Cuando a ti te vendan algo gratis, realmente no es gratis. De alguna manera te lo van a pagar o te lo van a cobrar más adelante. Porque ustedes saben que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros también tenemos que pagar un precio por servirlo, seguirlo, amarlo y buscarlo. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dé la palabra en esta hora y que no sean mis propias opiniones o criterios, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Va, Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Pídome de ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, el Espíritu Santo que me ministre para enseñar esta palabra conforme sea tu voluntad, que no sea como yo quiero hablar, sino como el Espíritu Santo me dirija. Gracias por la vida de mis hijos, mi familia, gracias por mi vida, gracias por las personas que oran, interceden, apoyan este ministerio. Gracias te doy, Padre eterno, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas. Y quedamos bajo la guianza del Espíritu Santo para recibir de tu enseñanza. Amén. Muy bien. Bueno, hoy entonces con este tema esta va a ser una grande ministración. El Espíritu Santo nos va a llevar como a entender por qué hemos tenido que sufrir tanto en el tema del ministerio, porque Él permite ciertas cosas que a nosotros nos parecen como injustas y como que hasta malas, pero como lo dije al inicio, todos los grandes hombres y mujeres del Eterno que le quisieron servir y le sirvieron en el Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron que pagar un precio. El precio del ministerio. Permíteme, yo remojo aquí la palabra antes de dar inicio. Uy, está muy calientico. Entonces vamos a dar inicio a esta palabra y nos vamos a basar en el Salmo 63. Pongo mis new glasses. En el Salmo 63, ¿qué dice la palabra de Dios? Gracias a todos los que están siguiéndonos hace muchísimos años el ministerio. Gracias. Pues algunos me preguntaban, Patti, ¿por qué Claudia de Colombia? Porque yo me llamo Claudia Patricia, entonces cariñosamente siempre me han dicho Patti, pero
mi nombre es Claudia Patricia, así que Claudia de Colombia. Claudia di Colombia, o sea, como en italiano di, la D y el apóstrofe arriba, di Colombia. En el Salmo 63, tu amor vale más que la vida. David compuso este himno cuando estaba en el desierto de Judá. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva te alabaré, alzaré mis manos para alabarte y con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti te entrego por completo. A ti me entrego por completo porque tu gran poder es mi apoyo. Destruye a los que quieren matarme. Échalos en el hoyo más profundo. Que los maten en la guerra. Que se los coman los perros salvajes. Concédele al rey y al pueblo que te adora alabarte y alegrarse en ti, pero a los mentirosos tápales la boca. Entonces, Salmo 63 va a ser nuestro texto base con el cual vamos hoy a predicar esta palabra acerca del precio del ministerio. Porque quiero hablar hoy de este tema, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que quiere que las cosas les salgan siempre bien y que no tengan que pagar ningún tipo de precio o sacrificio, pero todo, en absolutamente todo, inclusive la maternidad, lleva un precio. ¿Cuál es? El embarazo, el parto, la crianza, hasta que el hijo muera, uno está responsable de esos hijos. Y el cuerpo de una mujer se transforma también en el embarazo. En estos días veía y sobre todo lo he notado muchísimo, que por ejemplo todas estas mujeres de la farándula, ellas tienen sus hijos y quedan con cuerpos exactos como antes de tener a los hijos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque ellas se someten a un tratamiento para evitar el sobrepeso y que se suban en el embarazo, y que cuando tengan el bebé se someten a cirugías plásticas en el mismo momento en que tienen el bebé, se operan para quitar el exceso de grasas y demás. Pero eso es un sacrificio también que tiene que pasar esa mujer, como lo pasé yo también con mi hijo Ezequiel Isaías. Pues ser madre realmente es un gran sacrificio porque uno lo da todo, da su propia vida por ese hijo. Y más todo lo que conlleva más adelante la crianza y que estos hijos crezcan sanos, todo eso tiene un gran sacrificio, la maternidad. Por eso yo pienso que para nosotras las mujeres, madres, cabeza de familia, o que somos amas de casa, que es una ama de casa, ella es la como la jefa, como la gerente de la casa. Y para nosotros el gobierno debería de dar una pensión o dar como una mensualidad a las mamás, porque realmente nosotras las mujeres trabajamos muchísimo en el hogar, trabajamos demasiado, y cuando tenemos que trabajar afuera y en casa también es doble trabajo. Lo digo por experiencia personal porque yo trabajo fuera de casa y en casa también, es decir, tengo muchísimo trabajo. Y pienso que a nosotras nos deberían remunerar con una mensualidad, y de hecho en el gobierno creo que hay por ahí una propuesta para que a nosotras las madres, cabezas de hogar y o amas de casa o mujeres que se ocupan del hogar nos den una mensualidad. ¿Para qué? Para nuestros gastos personales, que son muchísimos. Permíteme acá que se me cayó una argolla. Entonces me la estaba aquí colocando. Entonces quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque todo conlleva un sacrificio. Si tú quieres mantenerte en buen estado físico, te toca sacrificarte con la comida, no comer excesivamente cosas que te suban de peso.
o si quieres vivir en pareja, tienes que sacrificar tu libertad en cierta medida, porque yo pienso que ya lo dije en varias prédicas antes de esta, sobre todas esas implicaciones que conlleva el matrimonio, vivir en pareja, pero es muy bonito también porque Dios no se equivoca. O si tú también, digamos, quieres viajar a otro país, sacrificas también, digamos, lo que es tu patria por soñar con otro lugar diferente o querer desarrollarte en otro lugar diferente, como le tocó a los apóstoles salirse de sus casas e irse de pueblo en pueblo a predicar la palabra de Dios. Entonces ellos también pagaron un precio, porque todo hay que pagar un precio. Si tú quieres ser una persona famosa, reconocida, tendrás que pagar el precio de que ya no tendrás una vida privada, sino que todas las personas querrán saber de ti hasta lo más mínimo, dónde vives, cómo es tu casa, cómo es tu vida personal y demás. Entonces se paga un precio, pero en este caso vamos a hablar puntualmente del precio que se debe pagar a nivel ministerial. Yo llevo muchos años ya en el ministerio, sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Son años continuos que ustedes pueden ver que yo llevo una continuidad predicando, y ha sido una lucha, pero con victorias también. Porque acuérdense que nuestro Padre Celestial no avergüenza a nadie. Les traje estas florecitas. Miren qué lindas. Miren, son lila, son como moraditas. De un árbol que da estas flores y que amo mucho. Entonces ahí quise cortar algunas y traerlas para mi set de grabación. Entonces, digamos que las personas que me preguntaban, Patti, entonces, a ver, esta que se movió de ahí, bueno, ahí está. Entonces personas me preguntaban, Patti, entonces, ¿por qué Dios tiene que pasar a sus servidores o a sus siervos? Él nos llama siervos, significa servidores. Es la palabra verdadera. No somos líderes porque no estamos en una empresa, ni en una compañía, ni estamos en un multinivel. Estamos sirviéndole a un rey, nuestro papá. Nuestro Padre Celestial es un rey, y nosotras, sus hijas, somos reinas, y sus hijos también son reyes, porque somos coherederos juntamente con Jesucristo, que es llamado el Príncipe de Paz. Entonces nosotros servimos a nuestro Padre Celestial y Él nos paga bien. Él no es un mal papá. Lo digo porque Él me ha recompensado de muchas maneras y no ha dejado que yo sufra en ninguna área. Me ha sobrado de todo, ropa, todo lo que he querido lo he tenido. Entonces Él es un buen papá, Él es un buen Padre, el Padre Celestial, porque Él dice que no llamemos Padre a nadie, sino solo a Él. Entonces los papás de la tierra se llaman papás, y el Padre, el verdadero Padre, el que no te abandona, el que sí es justo, el que no te hace daño, es el Padre Celestial. Entonces, en la vida cristiana, nosotros tenemos que pagar un precio. Desde el mismo momento en que nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, comienza el proceso de las pruebas, comienza Él a sacar todo lo que a Él no le agrada y a moldearnos como a Él le gusta. ¿Para qué? Para servirlo, porque ustedes saben que al Eterno no le gusta la imperfección, a Él le gusta la perfección, porque todo lo creó perfecto. Inclusive a nosotros somos por dentro máquinas perfectas. Entonces Él lo que quiere es que le sirvamos de una manera perfecta. Por eso Él en su palabra dice, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Qué significa? Sin mancha. La palabra perfecto significa maduros, que es una persona madura, es una persona aceptada, es una persona aprobada, es una persona que está capacitada y apta para un oficio
en este caso servirle al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él dice sean santos porque yo soy santo, y dice también sean perfectos porque yo soy perfecto, significa también eso, la madurez. Para servir al Señor Jesucristo hay que reunir muchos requisitos, no imposibles, sino requisitos que Él mismo los dice en Primera de Timoteo, los requisitos para servir a Dios, o los requisitos para los diáconos, o las personas que quieran servir a Dios deben cumplir unos requisitos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en una empresa, si yo quiero ser, digamos, flight attendants o auxiliar de vuelo, que son las azafatas, que me parece hermoso ese oficio. Hace muchos años atrás en Bogotá, yo iba a capacitar a azafatas y auxiliares de vuelo en conferencias que ustedes saben que doy de protocolo, etiqueta, atención al cliente. Y recuerdo que ese mundo de las azafatas, de los pilotos, esos uniformes, a mí me parecen hermosos y me parece glamoroso, es bonito. Entonces por eso cuando nosotros vemos una azafata, nos parece tan bonita, como tan elegante, como tan distinguida, porque realmente ella tiene que, y los auxiliares de vuelo también, es decir, los que atienden también en los aviones, como se llaman flight attendants, que esa es una profesión que va muy ligada a la profesión que yo estudié, que es relaciones públicas con protocolo, glamour y etiqueta, que es una especialización que yo también hice y me gradué como relacionista público, manager gerencial. Y esta profesión de relacionista público va muy pegada de la mano con el de auxiliar de vuelo, se llama todo lo que tiene que ver con la parte se llama todo lo que tenga que ver con la parte del servicio al cliente en el aire, se llama así. Entonces esta profesión me parece muy linda, pero hay que pagar un precio. Por ejemplo, las azafatas y los auxiliares de vuelo tienen que dejar a sus familias por mucho tiempo para irse a los vuelos y a las giras que duran un tiempo. Y los predicadores también, como por ejemplo, no yéndonos muy lejos, Moisés tuvo que irse mucho tiempo lejos de su casa, lejos de su esposa Séfora, lejos de sus hijos, para ir a rescatar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra prometida. Eso duró, imagínense, estamos hablando de años. Ellos duraron 40 años en el desierto. Es decir, que esa mujer quedó abandonada con sus hijos. ¿Por qué? Porque él pagó un precio. El precio fue su hogar y la soledad de esa esposa y de esos hijos, y la soledad de él sin la esposa y sin los hijos. Entonces, un gran precio. ¿Por qué? No es porque el Eterno sea injusto, sino porque la palabra de Dios dice que buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué es lo demás? Las ocupaciones, las necesidades, todas las cosas que tú necesites aquí en la tierra, todas esas cosas serán suplidas. Y, perdón que se me metió en la nariz una lanita de estas, porque estaba haciendo frío. Entonces, cuando nosotros vemos que hay que pagar un precio, a mucha gente no le gusta, y por eso mucha gente que fue llamada al ministerio no le sirve a Dios, porque piensa, me tengo que esforzar mucho, me tengo que sacrificar mucho, tengo que dejar el mundo, tengo que dejar el pecado. Mucha gente lo dice, las cosas de Dios son muy exigentes, Dios es muy exigente, y es verdad, porque la patria celestial, todo lo del reino de los cielos es perfecto. Entonces, si nosotros queremos servir al Eterno, tenemos que hacerlo muy bien, con perfección. Entonces,
Por eso ustedes ven que yo casi no subo mucho contenido, porque cuando voy a predicar tengo que sentir la presencia del Espíritu Santo que me impulsa a que debo hacer las prédicas. Yo no predico cualquier mensaje ni grabo cualquier cosa. Siempre que ustedes me vean en cámara es porque tengo algo que transmitir, que es importante y de alto valor. Yo no transmito cualquier cosa ni predico cualquier cosa, porque siempre cuando siento, háganse de cuenta como una fuerza, como un impulso que el Espíritu Santo me da, sé que es el momento en que voy a dar la palabra de Dios. Entonces, para que ustedes también valoren estas prédicas, porque son como el oro refinado, que es muy valioso, pero que es escaso. Ustedes saben que lo que es como muy frecuente cansa, pero lo que es así como escaso, como que es valioso, como que es relevante, es un poquito más difícil de encontrar, en el sentido de que hay muchas prédicas, pero hay prédicas que les falta la presencia del Espíritu Santo. Son prédicas, digamos, como por rellenar, no son realmente prédicas impactantes o prédicas que vayan a hacer un rompimiento en la vida de la persona, sino que es como por cumplir. A mí no me gusta predicar por cumplir, me gusta predicar para hacer rompimientos espirituales que transformen a las personas. Inclusive cuando estoy predicando, a mí misma me voy transformando. Ejemplos bíblicos de personas que tuvieron que sufrir por causa de la palabra de Dios. Número 1, Esteban, que fue apedreado por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, que fue perseguido hasta el final y encarcelado muchas veces por predicar la palabra de Dios. Juan el Bautista, que era un profeta, fue decapitado porque él hablaba la verdad, y la verdad ofende, y la verdad cuando es contundente y cuando la decimos tal cual es, esto ofende a la gente, porque a la gente no le gusta la verdad, a la gente le gusta que le digan mentiras. En Juan capítulo 16, 33, vayamos a Juan. Juan 16, 33, Espíritu Santo. Aquí está. Juan 16, 33. Ustedes saben que todas las citas bíblicas y los títulos y todos los números en la Biblia tienen significado. 16, 33. Dice la palabra de Dios así: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Yeshua en el Juan 16, 33. Y el título desde el versículo 17: serán muy felices. Entonces yo quiero hablar esta palabra como el Espíritu Santo me dirija en esta mañana. Las personas que quieren servir a Dios van a tener que pasar unos procesos, unas circunstancias que van a ser difíciles. No van a ser fáciles, porque ustedes saben que todo lo que es fácil no lo valoramos. Cuando a nosotros todo nos lo entregan fáciles o fácilmente, no lo apreciamos, porque no nos costó ningún sacrificio. Por eso siempre es importante que cuando nosotros criemos hijos, les enseñemos el valor de las cosas. Yo le enseño a mi hijo Ezequiel el valor de las cosas. Le enseño todo lo que hay que trabajar para tener el dinero, porque él me ve que yo hago esto y aquello, trabajo allí, trabajo allá, me esfuerzo, muchas veces me toca caminar, esfuerzo. ¿Para qué? Para poder tener el dinero, porque a mí el dinero no me cae de los árboles, ni me lo regalan, sino que a mí me toca lucharlo con mucho, como se dice, esfuerzo. Se llama el fruto de mis manos, de mi trabajo, de mis conocimientos,
que Dios me ha permitido estudiar diferentes cosas y entregar ese conocimiento, y nosotros los que enseñamos, los que somos llamados profesores o maestros o conferencistas, tenemos que esforzarnos mucho para entregar el conocimiento, y cuando nosotros enseñamos nos cansamos mucho porque nos tenemos que sobreexigir para poder enseñar y que las personas entiendan bien de lo que estamos hablando. Entonces, por eso también los profesores deberían tener el gobierno en cuenta. Debería haber un sueldo excelente para nosotros los que somos profesores o maestros, porque somos los que enseñamos y entregamos el conocimiento. Y así como el Señor Jesucristo se gastaba enseñando, y Él le tocaba hablar muchísimo, y por eso hablaba en parábolas de diferentes maneras, porque había gente que no le entendían lo que Él estaba hablando, y no era que los confundía o los enredaba, sino que la gente estaba distraída y no entendía bien lo que Él hablaba. Entonces, ¿qué hacía Él? Hablaba en parábolas. ¿Qué es una parábola? Ilustraciones, historias como en la vida cotidiana de las personas que ellos pudieran entender. Por ejemplo, la parábola de la viuda o la parábola de la moneda. Él tenía que hablarles de manera como, háganse cuenta, como en cuentos, como un cuento, como cuando le leemos cuentos a nuestros hijos, con imágenes, cosas que ellos puedan entender claramente. Y esto gastaba también al Señor Jesucristo, porque en oportunidades de la Biblia vemos y leemos que Él se acostaba a descansar. ¿Por qué? Porque estaba cansadísimo de tanto hablar y enseñar. Entonces, esto también conlleva un sacrificio. Cuando nosotros somos profesores o maestros, nos cansamos, y demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar conocimiento. Si el conocimiento se entrega, hay profesores que son buenos, otros que son regulares y otros que son... hay varios tipos de profesores. El que es el bueno, el que es excelente, el que es regular y el que es malo. El que es bueno da un conocimiento, el que es excelente da mucho conocimiento, el que es regular pues es mediocre, y el que es malo no sabe enseñar. Pero todos los apóstoles sabían enseñar, porque Jesucristo mismo fue el maestro de ellos, y esos apóstoles pagaron un precio. ¿Cuál fue? La cárcel y la persecución, estar lejos de sus familias y de sus casas. No porque Dios sea malo, sino porque se necesitan. Hay una canción que dice hombres de valor. Se las voy a dejar aquí en los enlaces azules para que la escuchen, es muy bonita. Y ahí habla sobre esos hombres valientes, pero también están las mujeres valientes que dieron también su fuerza. Muchas mujeres en la Biblia fueron escritas ahí y dejadas en memoria porque fueron valientes. En este tiempo actual se les llamaría heroínas, o sea, mujeres guerreras, mujeres que marcaron la diferencia, mujeres que dejaron una huella. Y por eso yo predico la palabra de Dios, porque estoy dejando huella no solamente en mi legado, en mi familia, sino también en toda la audiencia que me lleva siguiendo mucho tiempo. Es decir, que viene en esta, digamos, como en esa formación a través de estas prédicas. Entonces esto lleva mucho esfuerzo, lleva mucho sacrificio, enseñar, predicar, pero yo lo hago con mucho amor. En todo lo que el Señor me ponga en mis manos, lo hago con amor. Texto bíblico para complementar, Hechos 44. Vayamos a la palabra en Hechos 44. Hechos 44. Gracias al Padre Eterno. Hechos 44. Veamos qué dice la palabra de Dios en Hechos 44. A ver si lo... perdón, no es Hechos 44, sino Hechos 14. Sí, Pablo y Bernabé en Iconio.
Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él. Es decir, hubo un trabajo ministerial. Ellos se desplazaban de un lugar a otro y ellos iban de un lugar a otro. Parece que como que me picó como acá un zancudito o como algo, porque como está lloviendo se levantan muchos como bichitos en la atmósfera. Entonces ellos entregaban conocimiento de la palabra de Dios y se sacrificaban. Se llama gastarse por la palabra de Dios. El apóstol Pablo se gastó muchísimo por la palabra de Dios. Y sé que tú has pasado circunstancias difíciles y mucha gente dice, pero Señor, ¿por qué si yo le sirvo me deja vivir estas cosas tan difíciles? Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero ustedes no teman. Yo he vencido al mundo y los poderes. Lo acabamos de leer en Juan 16, 36, 33. No teman, yo he vencido al mundo. ¿Qué es el mundo? El sistema satánico sin Dios, el sistema que se opone a Dios, el sistema anticristo. ¿Qué es anticristo? No está contra los propósitos de Dios, no quieren a Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, porque las tendremos que vivir. No hay un mundo lleno de rosas y de pétalos y de colores así lindos y de cosas bellísimas que uno diga, mi vida es solamente cosas bellísimas. No, hay que sufrir. ¿Por qué? Porque es la manera en que nos mantenemos humildes ante el Eterno, y es la manera también en que nosotros no nos desviemos y creamos que todo lo que tenemos viene de nuestra fuerza. Por eso las pruebas nos mantienen como humildes. Ustedes saben que cuando nosotros hemos vivido procesos y pruebas, nos volvemos más humildes, más conscientes de que no somos nada. Por ejemplo, cuando una persona ha sido muy altiva, muy arrogante, muy orgullosa, ha sido soberbia, y Dios la procesa y la pasa por muchas pruebas, la persona cambia o cambia. Por ejemplo, véanse en el testimonio de Marcelo Cezanne, un gran cantante, actor, y presentador de televisión, que él cuenta su testimonio, cómo él era de arrogante, de altivo y de fastidioso, y él tuvo que pasar por muchas cosas para poder volverse humilde. Yo les dejo también aquí abajo ese testimonio, porque muchos de esos artistas, por eso ustedes ven que yo estoy en el mundo artístico en este momento, porque muchos de ellos han llegado a los pies de Jesucristo porque otro artista se convirtió y les fue y les habló, les compartió el mensaje, porque estos artistas y estos famosos no le creen a cualquiera, ellos le creen a la misma gente de su entorno, el mismo gremio. Entonces el artista, la mujer artista o el hombre artista que se convirtió al Señor Jesucristo, le habla a los otros artistas y a los otros famosos, y ellos se van convirtiendo al Evangelio. Ya muchos han llegado a los pies de Jesucristo, como Ricardo Montaner. También está Adriana Lucía, que yo tuve la oportunidad de conocerla, la que canta Llegaste tú. Ella es cristiana, famosa también de la farándula, pero cristiana. Y hay muchos cristianos. Yuri, la cantante famosa de México, ahora ya es pastora, es predicadora de una iglesia en México, con su esposo que se llama Rodrigo, y ellos son famosos también. Ambos son músicos, ambos son famosos de la farándula, pero son cristianos. Entonces, la manera en que nosotros, digamos, Dios nos usa de una manera diferente a todos. A mí, por ejemplo, me usa de esta manera, me usa en esta forma en que yo predico acá, y me usa en el medio artístico. Entonces, porque hay gente que es muy religiosa, entonces me dice, ay Pati, pero si tú eres pastora, ¿por qué estás en el medio artístico? Precisamente porque los perdidos están allá, y los que ya se están sanando están en la iglesia cristiana. Entonces, para llegar a los perdidos, ¿a dónde tengo que ir? A donde ellos están. Y se ha hecho una labor muy bonita, y ha sido importante, porque el Señor me ha usado de muchas maneras para hablar la palabra de Dios a ellos, a esas artistas, a esos famosos, darles un mensaje de la palabra de Dios, porque son gente realmente necesitada, están muy vacíos, tienen muchos huecos adentro,
tienen muchas doctrinas de demonios, o sea, enseñanzas falsas de muchas cosas de la nueva era. Ellos practican muchos, son del ocultismo, practican muchos ritualismos, ellos creen en los ángeles y están supremamente, eso se llama desviados. Entonces, cuando uno les llega con la palabra de Dios, los enfoca y muchos de ellos se convierten a la palabra. Entonces, muy bonito. Y la palabra de Dios dice que circunstancias difíciles, claro, porque es la forma en que Dios nos va a madurar y nos va a mantener en una línea de humildad. Ustedes saben que cuando uno tiene dinero es más fácil olvidarse de Dios, porque piensa que ya el Dios es el dinero. Y cuando a la persona se le acaba el dinero, ¿a dónde vuelve? Al Creador, otra vez al Eterno. Por eso Dios, el Eterno, no le da dinero a todos, porque sabe que su corazón se va a dañar. Y por eso es que los que tienen riquezas deben tomar la decisión, o Cristo o la riqueza. Recuerden la historia del rico, del joven rico, que quería servir a Dios. Y Jesús le dijo, se acercó al Señor Jesucristo, que su nombre real es Yahshua HaMashiach en el idioma hebreo, Jesucristo el Salvador, y el joven rico le dijo, yo he cumplido los requisitos, quiero servir para el reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo, ve y vende tus riquezas. Y él, ¿qué hizo? Él pensó, son muchas, no las puedo vender, no las puedo regalar, las necesito, son mías. ¿Y qué hizo? Se fue. Es decir, las riquezas eran su Dios. Realmente eso es lo que significa esa parábola y esa enseñanza del joven rico, que él quería servir a Dios, pero no fue capaz de dejar las riquezas porque es difícil. Es decir, hay gente que ha tomado la decisión de dejar todas sus riquezas y todo su apellido y todo su abolengo y toda su alcurnia. ¿Para qué? Para volverse humilde y servir al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que tiene mucha plata y que uno la ve que parece pobre, pero realmente tienen mucho dinero. ¿Pero qué? Decidieron y tomaron la decisión de la humildad, el camino de la humildad. ¿Qué la humildad? No es vestir con ropas feas, ni pobres ni rotas. La humildad es reconocer que sin nada vine y sin nada me voy. Muchas personas, estoy un poquito así como con carraspirita porque ha estado lloviendo. Muchas personas me decían, Pati, ¿cómo has seguido tú de tu desguince del tobillo? Yo me siento bien, pero esa caída de cierta manera me dejó como un poquito con dolorcito, como en cierta forma quedé un poquito resentida. Y alguien me decía, pues tú ¿por qué no denuncias ese lugar a donde están haciendo esa invasión en el espacio público? Para que venga al espacio público y haga algo con respecto a eso, porque lo que te pasó a ti con Ezequiel fácilmente le puede estar pasando a más gente y a más niños y a crear un accidente hasta la muerte, y es verdad. Entonces las personas que me preguntaban ¿y dónde fue eso? Eso fue en Enciso, entre las canchas y la iglesia, que hay una vía. Hay una vía entre, se le dice los tubos, donde están unos tubos amarillos, que es donde está la cancha, y la parte de abajo es como la entrada de la parroquia, pero no las puertas grandes, sino como la entradita pequeña, donde viene siendo como el despacho, ¿sí? Que es una vía ahí que está invadida, el andén lo están invadiendo con casetas y ya armaron ahí casi como una cafetería, con sillas y con mesas, y entonces la gente se sienta afuera en el mismo andén donde debe estar la gente pasando. O sea, es una invasión real, es una invasión descarada, porque ese accidente que me pasó a mí, a los 2 días que volví a pasar por ahí, ya habían tapado la cuenca donde entran las aguas, la habían tapado con una plaqueta como
platinada, y le hicieron huecos a esa lata como para que por ahí entrara el agua. Como que se dieron cuenta que yo me había caído con el niño, quién sabe, alguna vecina o personas, como mucha gente vio eso, cuando me caí con Ezequiel, por esa invasión, porque realmente no debería estar ahí. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque es una manera también de nosotros saber que hay sacrificios que se deben hacer también por causa de el ministerio. En este caso estoy hablando de los sacrificios del ministerio, pero también que por causa de esa caída también hubo que pagar un precio, una indemnización, es decir, eso se llama quedarme unos días en la casa, no ir a trabajar, estar en terapia, desinflamar el tobillo, y fuera de eso quedar resentida por esa caída, de esa invasión ahí que me parece como algo que están haciendo descaradamente, porque ya están cogiendo todo ese andén para montar más cosas y hacer más casetas. Es decir, como quien dice, el lugar que le corresponde a la gente para caminar, y a los niños y a las niñas, porque ahí hay un colegio principal. Entonces, lo que te quiero decir es que muchas personas sufren cosas, tienen que pasar procesos, sacrificarse de muchas maneras por sus hijos, sacrificarse por el ministerio, sacrificarse por una pareja, sacrificarse porque otros lo ponen a uno a sufrir, como en este caso, lo que yo les digo de mi tobillo. Nunca me había pasado, pero creo que eso ocurrió como una señal de que ahí hay que hacer un ajuste, ahí se tiene que venir el espacio público a hacer una remoción de ese lugar, limpiarlo, dejarlo apto solo para peatones, para evitar futuros accidentes de niños, madres, papás, y que la gente muera porque por ahí pasan carros viniendo y yendo. Es una calle pequeña de doble vía, entonces está súper peligroso. Hablo de esto porque a una persona me decía: Pati, es que tienes que denunciar eso porque a ti te afectó eso para tu trabajo. Y es verdad, es verdad. Hago esta ya como nota, que es como una notica ahí de esa situación, para que estén atentos, porque ahorita el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está haciendo como una remoción precisamente de esa invasión, y ayer vi unas noticias en Caracol y hablaba sobre eso, porque se están invadiendo los espacios públicos, los andenes con negocios. Esto lo están haciendo sobre todo los inmigrantes, la gente de Venezuela, que se está apropiando de nuestros andenes y están poniendo toda clase de negocios en los andenes de nuestra Colombia. Entonces tenemos que empezar a limpiar otra vez nuestra imagen y la imagen de Medellín, porque ustedes saben que Medellín ha sido catalogada y ha sido ganadora de premios como la mejor ciudad turística, y ordenada y limpia, pero últimamente he visto pues que se ha perdido esa imagen. Yo también soy una defensora de Colombia, yo también soy una persona que estoy interesada en que Colombia no pierda su imagen y que Colombia no pierda su belleza. Por eso ustedes saben que yo tengo un personaje que se llama Yo me llamo Claudia Colombia, o Claudia Di Colombia. Ese es ya un perfil que tengo como cantante. Ustedes saben que soy cantante. Personas me preguntaban: Pati, ¿tú estudiaste canto? Sí, yo estudié canto varias veces en Bogotá y aquí en Medellín también. Entonces ahorita estoy ya desarrollando como toda esa faceta artística de todos esos talentos que Dios me ha dado, que estaban guardados como muy profundamente, y ahorita los estoy reluciendo, pero con el enfoque de resaltar la belleza de Colombia y mostrar que nosotros tenemos muchísimo talento. Entonces, volviendo ya a la prédica,
Hablé un poquito de esto porque son preguntas que la audiencia me ha hecho y entonces acá se las voy contestando. En 2 Corintios 12:7, 2 Corintios 12:7, 2 Corintios 12:7, la palabra de Dios. Vamos a ver de tiempo, timer, 12:7. Dice la palabra de Dios. 7. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Ahí está hablando Pablo. Ustedes saben que Pablo tuvo un encuentro con el Eterno y él quedó ciego. Y cuando él quedó ciego, entonces obviamente sus ojos, por el resplandor de la gloria del Eterno, le dejó una marca, una huella, como también el Eterno le dejó una huella y una marca a Jacob. Toda persona que se encuentre con el Eterno va a quedar con una huella. Recuerden que el Eterno marca a sus hijos, como el enemigo también marca a sus hijos rebeldes, porque ustedes saben que los tatuajes son la marca de los rebeldes. Cuando ustedes vean a una persona tatuada, esa es la marca que Satanás, el adversario derrotado, les pone a sus hijos desobedientes. Porque la Biblia dice en Deuteronomio, no te rasparás, no harás rasguño en tu piel. ¿Qué es un rasguño? Un tatuaje, una marca. Lo que la piel, para los que no sepan, la piel es hecha de vidrio. Pero háganse de cuenta que es un lienzo. Dios nos puso un lienzo y esta piel es un lienzo. Háganse de cuenta que es como cristal. Y cuando nosotros la raspamos, la rompemos. Entonces, al romperla con los tatuajes, porque son agujas que raspan, se rompe el lienzo. Y por esas hendiduras, por esos raspones y esas tintas que entran espíritus demoníacos. Por eso es que nosotros no nos podemos tatuar. Mi cuerpo no tiene ningún tatuaje. ¿Por qué? Porque esa es la marca de los desobedientes, para que lo sepas. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Que él, aunque era muy poderoso en el ministerio, tenía una marca, tenía una huella que el Eterno le había dejado como una muestra de que él se encontró realmente con el Eterno. ¿Y cuál era esa huella? Él tenía un problema visual. Él tenía como unas cataratas, como algo que le supuraba de los ojos, y él tenía un problema de la vista. ¿Por qué? Porque cuando él se encontró con el Eterno, como él quedó ciego, hágase de cuenta como que el Eterno le hubiera quemado los ojos físicos para que se le abrieran los espirituales y él pudiera realmente ver quién era el Eterno, porque ustedes saben que él perseguía a los cristianos. Entonces ese fue el precio que él tuvo que pagar, sus ojos. Y Jacob tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue? Caminar cojo. Y ustedes dirán, pero el Eterno es que no tiene misericordia o es que es malo. No, son huellas que el Eterno deja de su poder. Por eso, toda persona que se atreva a levantarse contra el Eterno y contra los hijos del Eterno va a sufrir y va a quedar con huellas. Ustedes saben que cuando una persona ha cometido delitos y pecados, ¿cómo deja huella esos delitos y esos pecados? Por ejemplo, las personas que están marcadas con cicatrices de peleas, con navajas o con balas, o que les hacen rasguños en el cuerpo con algún, digamos, machete o con algún cuchillo, quedan marcadas. ¿Por qué? La huella de su desobediencia, de su pelea, de su contienda, de su altivez, de su arrogancia, porque eso se llaman marcas. Cuando una mujer tiene un bebé y le hacen cesáreas, queda con una marca en su estómago que se llama, esa es la incisión por donde sacaron al bebé, y ella
se le sana esa cicatriz, pero le queda para siempre. Entonces siempre que ella se ve su estómago, se ve la cicatriz y su recuerdo de que tuvo un hijo por el vientre. Entonces, marcas. Cuando un hombre ha practicado el mundo del ocultismo, los ojos le quedan marcados con una profundidad y oscuridad. Aunque él se vuelva cristiano y demás, le queda una huella. Cuando una mujer ha practicado el mundo del ocultismo, aunque se vuelva cristiana, le queda la huella de la oscuridad en la que caminó. Mírense en el testimonio de Enrique Gómez, el pastor. Permíteme acá, yo pongo nuevamente acá el instrumental. Hay un pastor que se llama Enrique Gómez y él fue un sacerdote satánico. Él estuvo en un nivel alto de la brujería y él se convirtió al Señor Jesucristo y comenzó una profesión como pastor, es decir, profesiones que empezó a caminar y Dios lo comenzó a poner como pastor de personas. Pero en sus ojos le quedó la huella de lo que él practicó. Toda persona que practique la drogadicción le queda una huella en su mirada. Y toda persona que practique la prostitución le queda una huella en la mirada. Toda persona que practique alguna cosa de las tinieblas le queda la marca en el cuerpo o en los ojos o la fisionomía. Por ejemplo, ustedes saben que cuando una persona ha sido drogadicta, le queda la fisionomía. ¿Qué es la fisionomía? La marca, la huella de lo que fue. Entonces, el único que restaura espíritu, alma y cuerpo es el Espíritu Santo. Realmente Él hace que las personas cambien. Ustedes saben que todos los que le sirvieron en el Antiguo Testamento a Dios quedaron con huellas, y los que le sirvieron en el Nuevo Testamento al Eterno quedaron con huellas también. Pablo era uno de los que tenía una huella. Sus ojos le fallaban. Él tenía un problema visual tremendo y lo hacía sufrir porque le dolían los ojos. Él quedó como quemado por dentro. Las tristezas, ¿qué son las tristezas? Son esas cosas que nos ponen muy tristes y que no entendemos por qué el Eterno las permitió. Injusticias, la muerte de algún pariente o de unos hijos, o la ruptura de una pareja que tú amabas, de verdad que era tu amor y se te fue, o se murió, y cosas que dan mucha tristeza. Lo que más nos puede volver tristes a nosotros es una injusticia, o sobre todo como la muerte de los hijos o cosas injustas. Sobre todo en mi concepto personal, lo que más entristece son las injusticias. Por eso vemos que cuando un niño ha sido violentado, en sus ojos se le nota esa tristeza profunda porque él siente dolor y ese dolor lo marcó. Todos los niños y todas las niñas que han sido abandonados tienen una marca, sus ojos son muy tristes y ese dolor se lo crean los adultos a esos niños, y esos adultos que le crean dolor a los niños tendrán un juicio de Dios muy fuerte, porque Dios dice que el que se meta con un niño inocente no se quedará sin el castigo. Entonces, hay personas que han sufrido desde que nacieron, niños que han estado en la mendicidad, desde que nacieron los han puesto en las calles para pedir con ellos, niños violados, niñas violadas, niños que los han maltratado de muchas maneras, y sus huellas son los ojos. La mirada es muy triste. Cuando una persona es sana, en sus ojos se le nota, porque la mirada es el espejo del alma. Como está por dentro, están los ojos. Entonces, por ejemplo, no podemos negar cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando algo no nos gusta, cómo lo sabe la gente por la mirada, porque los ojos son el espejo del alma. Es decir, lo que está dentro se muestra por la mirada. Aunque una persona quiera fingir, en sus ojos siempre se le va a ver lo que es. Mantenernos humildes, mantenernos siempre humildes. ¿Qué es la humildad? Yo no traje nada, no me llevo nada.
los estudios que hice, lo que soy, lo que he logrado, lo que represento para la sociedad, no es porque yo soy grande ni poderosa, es porque el Eterno me permitió esas cosas. Si yo estudié varias cosas, no fue porque yo soy grande y tremendamente super mega inteligente, es porque el Eterno me permitió que yo estudiara todo eso para usarme en el ministerio y usarme como una mujer que soy influencia positiva para los demás. A mí no me gusta ser influencer. Una influencer es una persona que tiene que inventarse temas para poder tener agarrada una audiencia. A mí no me interesa ese tipo ni de youtuber ni de influencer. Yo no soy influencer ni youtuber. Yo soy una profesora, una maestra y una predicadora de la palabra. Y ese ha sido mi campo siempre. Siempre he estado en el medio artístico. Siempre he estado en las cosas de Dios, o sea que tengo dos perfiles, el de la palabra de Dios y el de la parte artística. Y una persona me decía, Patti, tú estudiaste y te capacitaste para todo lo que haces en la parte artística y estudiaste y te capacitaste para todo lo que haces como predicadora. Y mi mamá es una de mis fans preferidas, o sea, ella es como mi fans. Y ella me dice, mija, como dicen aquí en Medellín, mija, todo lo que usted hace lo hace bien. Como predicadora lo hace bien y como artista lo hace bien. En cualquier cosa que esté funcionando siempre lo hace bien. O sea, ella me da sus calificaciones. Y en este día me decía, haga un repertorio bien bonito y cante los poemas románticos, cante la música de los enamorados, porque Dios es amor y a Él le gusta también que nosotros exaltemos el amor. Me decía, saque repertorios y cante. O sea, ella como que me va dando pautas y me decía, pero no deje de predicar, siga en las dos cosas, porque las dos cosas las hace bien, en lo que la pongan lo hace bien, me dice ella. Si la ponen de predicadora lo hace bien y si la ponen de artista y cantante lo hace bien. Entonces me daba ese ánimo también. Ustedes saben que los padres tienen sabiduría. Antes de amarme a mí misma, primero debo amar a Dios. Y Jesucristo me amó de tal manera que Él se entregó, Él se sacrificó por mí, por ti, yendo a una cruz, derramando su sangre, sufriendo latigazos, crueles azotes. Él no necesitaba hacer eso, lo hizo por un sacrificio, para demostrarnos el amor. Amor sin sacrificio no es amor. Una persona que ame a otra se lo tiene que demostrar. ¿Cómo? Se tiene que sacrificar por esa persona. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo voy a guardarme este amor en secreto y nunca lo voy a confesar a la persona que amo. Lo tienes que decir, porque el amor es sacrificio. En estos días hablando con una persona, ella es una mujer de Dios y hablábamos y tuvimos una conversación unos meses antes y nos volvemos a encontrar en estos días. Y en las dos conversaciones hablamos de eso, que quién nos amaría a nosotras, o sea, que le oráramos a Dios quién eran las personas que nos amaban de verdad. A ella, que es una mujer que está sola, y yo también. Y me decía, ¿quién nos amará? ¿Quién orará por nosotras como mujeres? ¿Quién estará orando para que nosotras estemos en la vida de esos hombres? Entonces nos pusimos como reto orar para que el Espíritu Santo nos revele quién nos ama. O sea, qué hombre está orando por nosotras, por ella y por mí, para que seamos las esposas. Entonces me decía eso, vamos a orar y que Dios nos revele quién nos ama, quién te ama a ti y quién me ama a mí. Y estamos orando en eso. Pero cuando una persona ama a otra se sacrifica. ¿Cómo? Se lo demuestra con actos, con cosas visibles, no con cosas intangibles y como con eso se llama indirecta, sino directamente se lo demuestra. A mí me parece muy lindo cuando una pareja se le declara a otra
y hace actos simbólicos, como que, por ejemplo, desde el aire, colocar como un corazón grande que diga te amo, te quieres casar conmigo, cosas así, simbólicas, cosas espectaculares, sorpresas, cosas relevantes que le demuestren a la persona que realmente es amada, que es importante. Cuando uno ama a una persona se lo demuestra con hechos, con lealtad, con sinceridad. Jesucristo nos amó hasta la muerte. Dios es amor. Él dice que aunque papá y mamá nos dejen, Él nunca nos dejará. Entonces, la administración de hoy es cuál, que aunque tú tengas dificultades, pruebas, aflicciones, son necesarias. ¿Por qué? Para mantenernos humildes. No es porque el Eterno no nos quiera o sea malo. Porque personas me decían, Pati, pero porque si Dios es bueno, permite todo eso. Porque es la manera de mantenernos humildes. Y la otra es para demostrar su poder. Y también porque a veces nosotros nos metemos en disciplinas por la desobediencia. Entonces hay que entender todas estas cosas bien para no confundir la misericordia y el amor de Dios con que Dios es ogro o que no me quiere o que me castiga. No, el castigo viene cuando hay desobediencia y desobediencia que se repite sin cambiar. Es decir, cuando una persona desobedece libre y abiertamente y no va a cambiar, Dios lo sabe y comienza a traerle juicio a esa persona y se llama disciplina. Mucha gente que está en la cárcel está en disciplina, porque afuera libres nunca cambiaron. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Por su misericordia los encerró para hacerle la transformación y el cambio. Otros ya están en la tumba donde ya no pueden salir ni solucionar y nosotros todavía estamos aquí con esta intención de querer cambiar y ser mejores cada día. El precio del ministerio, ¿cuál es? Es que mucha gente no te va a querer, no te va a aceptar, no le va a parecer lo que tú haces, no le va a parecer lo que tú dices, vas a perder amistades, vas a perder a parte de tu familia que no te va a aceptar, vas a perder probablemente una pareja porque no te va a aceptar con tu ministerio, vas a perder a mucha gente que desea ser tus amigos y apenas saben que tú eres predicadora o predicador se alejan porque no les interesa que tú les prediques a ellos y vas a tener que sacrificar muchas cosas por causa de la palabra de Dios. Por eso en la Biblia quedó registrado cuando Jesús llamó a los apóstoles, ellos que tuvieron que hacer, sacrificar su trabajo que era pescadores y sacrificar a sus familias y sus comodidades y estar en su casita, llevar su pescadito a la casa y acostarse en su camita. Ellos tuvieron que renunciar a todo eso para seguir al Señor Jesucristo, caminar bastante, dormir en diferentes partes, hablarle a mucha gente, comer a horas diferentes a las de un almuerzo, un desayuno, una comida y muchos sacrificios. ¿Por qué? Porque nada es gratis. Cuando a ti te dan una publicidad y te dice que es gratis, es porque más adelante te la van a cobrar. Y o de alguna manera te van a cobrar por medio de alguna suscripción, alguna otra forma, te lo van a cobrar. Cuando una persona dice te regalo, duda, porque nadie regala así de papayita como se dice. Y cuando alguien regala de verdad, es porque tiene un generoso corazón y son personas de verdad. Por ejemplo, una persona que regala una casa, la regala de corazón porque tiene varias y quiere donar una para el ministerio, entonces lo hace, en ese caso porque le nace y porque quiere que la obra de Dios se extienda. Y bueno, muchas motivaciones se llaman altruistas, que es cuando uno ayuda a los demás. Todas las personas que le ayudan a los demás son altruistas, son personas que son altamente compasivas, es decir, les duele el dolor ajeno. Esas personas, Jesucristo era altruista, Él trabajaba para el reino de los cielos, los apóstoles también, yo también soy altruista, trabajo para el reino de los cielos, me interesa mucho el rescate de los niños, son mi carga más grande, los bebés, los niños, sufro por ellos porque veo que hay mucha injusticia con ellos, mucha explotación a esos niños que no se pueden defender. Los adultos, que son los que los deberían defender, son los que los explotan, les quitan la virginidad, los maltratan,
los ofenden y los vuelven seres humanos destruidos. Y por eso el llamado hoy es aquí, ¿a qué? A que si Dios te llamó a cualquiera sea tu ministerio, lo tienes que hacer. No cuando tú quieras, sino cuando el Eterno te ponga una palabra, la tienes que hablar. No importa si la persona te rechaza, se ofende, te deja de hablar, lo importante es que esa palabra quedará sembrada en su corazón como una semillita y más adelante dará el fruto. Yo soy Pati Ramos desde la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Este ha sido el mensaje de hoy. Ha sido un mensaje que tiene muchos contrastes, pero es una palabra profunda acerca de el precio del ministerio. El precio del ministerio es que tú te tienes que gastar por la palabra de Dios, como lo he hecho yo todos estos años y como lo han hecho muchos personajes de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Dios no nos obliga, lo hacemos por amor. Yo hago todo esto por amor, no por obligación, ni porque estoy ganando un sueldo, ni porque me están diciendo predique que le vamos a pagar. No, lo hago porque tengo convicción, amor por las almas y porque sé que es un llamado del Eterno. Así que cuando vienen las pruebas, las dificultades, los procesos que tienes que hacer, entender que para ser grandemente usado por Dios, tienes que ser grandemente procesado por el Eterno también. Un abrazo fuerte de la distancia. Yo soy Pati Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom a todos. Recuerden darle me gusta, like y suscribirte, compartir y nos vemos más adelante con más palabra de Dios. Shalom.